Bueno, no solamente para el Mati, pero ustedes también si que quieren volver a revisar esta clase. Chiquillos, voy a empezar igual como ha sido la tónica este último tiempo. Voy a empezar revisando qué es lo que nos toca hoy día, qué es lo que hemos visto y qué tenemos por delante. ¿Bien? Básicamente esto nosotros lo vemos, bueno, yo lo veo en el Excel que tengo acá, ustedes lo verán en la partecilla de su, bueno, en las imágenes que les mandé al grupo. Si no la tienen ya, me las pueden pedir de nuevo, se las puedo ir a enviar por interno. Y hoy día nos corresponde, tal como aparece aquí en el Teams, aparece la clase 22. Y la clase 22 hace referencia a funciones en variable real. ¿Bien? Funciones en variable real se dividen en dos: en función afín y función cuadrática. Son solamente dos funciones que ahora evalúan en la PAES. Hace ya 2 años que están evaluando solamente dos tipos de funciones. En 2 años antes de esto, es decir, son 3 años. Cuando yo di la PAES se evaluaban 8 funciones. Así que ahí la tarea es un poco más larga en lo que respecta a funciones. Pero la verdad es que hoy día vamos a ver solamente función afín, algo que en sí es bastante corto, así que estamos muy bien con el tiempo. Vamos a ver ciertos detalles de la función afín. Si terminamos antes, queda espacio ahí para las dudas. Y la siguiente, fíjense que esto tiene igual su asterisco, porque esto está relacionado, chiquillos, a una clase de función cuadrática. Y eso está en un video, y ese video ustedes ya lo tienen acá. Bueno, ustedes no son la PAE obligatoria, son PAE electiva. Y si se van a la parte de trabajo en clases, función en variable real, ya tienen lo que tiene que ver con la función cuadrática. ¿Bien? Ustedes ya pueden ver ese video, que es el video complementario a la clase aquí de la semana 22. ¿Bien? La clase de la semana siguiente vamos a revisar ejercicios, pero vamos a revisar ejercicios solamente de relaciones y funciones, es decir, de la materia que vimos la semana pasada. Así que Seba va a tener que revisar el video que a esta hora yo lo estoy subiendo bueno, a todas partes. ¿Bien? Lo estoy subiendo, así que le queda un poquito de esto. Ahí están 95% todos los videos. Porque esos son los ejercicios que vamos a revisar. Los ejercicios de la función afín y la función cuadrática son bastante pocos, porque de los 20 ejercicios había que eliminar todos los que no correspondían a función afín y cuadrática. Entonces quedaron ahí un cosito que va a ser un video, y va a ser un video que yo voy a subir. Probablemente ya lo suba luego, bien, porque lo tengo listo, llegar y subirlo más que nada. Esto tengo que subirlo a YouTube para poder mandárselo a ustedes. Así que ahí adelante un poco de trabajo. Una vez ustedes terminemos eso, nos vamos a lanzar inmediatamente a la tercera unidad, que hace referencia, chiquillos, a ángulos y polígonos. ¿Bien? Es decir, nos vamos a meter a geometría pura y dura. ¿Bien? Nos vamos a meter a geometría y bueno, ahí se nos viene el 18 ligerito, pero vamos a tener una clase de ángulos y polígonos, y después vamos a tener una clase de ejercicio. Después nos vamos a ver una semana y ahí vamos a ir. Bien, pero lo que es de geometría vamos a estar bastante rato en geometría, y de hecho solo las últimas dos clases hacen referencia a probabilidad y estadística. ¿Bien? Así que eso, chiquillos, eso es lo que nos dispara en adelante. Si se fijan, ya estamos bastante adentro. Antes del 18 ya nos van a faltar solamente 10 clases para terminar todo, así que estamos bastante adentro con lo que tiene que ver con la materia. Así que, como les he visto últimamente, tienen que, si es que no se han puesto las pilas todavía, háganlo. Bien.
Eh, y eso, bien. Sí, yo sé que han visto poco por temas de COVID y no y son por hartas cosas, Diego. Son y ha pasado en hartas partes a la gente que yo le hago clase, porque yo no solamente le hago clase a gente de PAES, si hacen aquí mi bueno, esto inclusive se les puedo mostrar ahora. Va a estar bastante no se va a ver muy bien, pero si ustedes ven con esa cámara de ahí, ahí tengo un calendario, se ve de mala porque esa es la cámara del computador, y pasa que la hago en clase a bastante más gente, y esa gente, no sé por qué estoy viendo solamente al Mati. Ahí está. Ya. En muchos colegios pasó que los profesores saltaron geometría y fue una cosa de implementación, fue una cosa de que lo agarró el COVID, lo agarraron las clases online, lo agarró no solamente el COVID, el estallido social, y la gente no tenía, los profesores en general, no tenían cosas como estas, que son pizarras. Y le afectó bastante eso a todos. Entonces los profes muchas veces pasaron las guías de geometría y las dieron por pasadas. Así que en geometría vamos a estar bastante tiempo, pero vamos a ir de cosas básicas a cosas avanzadas. Así que ahí ustedes tienen que ponerle más empeño porque normalmente geometría es la patita débil que todos tienen. ¿Eh? Pero eso, ¿ya? Ahí si van teniendo dudas ustedes, igual si es que van viendo en el colegio, igual me tienen que ir preguntando si tienen dudas. ¿Ya? Ya, chiquillos, empecemos la clase de hoy, funciona fin. Bien, fijan 3 hojitas nomás, bastante cortitas. Así que eso. Bien. Ahora están todos los profes equipados. Y ahora que volvieron las clases presenciales. Bien. Yo me salvé, por ejemplo, en mis clases particulares porque mi computador también es touch, entonces como que lo daba vuelta, me compré solamente una cámara, entonces era era un lío en todo caso igual, pero el tener que dar vuelta al computador, si tenía que hacer algo con el teclado tenía que volver a desarmarlo. Pero todos tuvimos que luchar con eso, pero de todos modos estuvo muy mal el hecho de que la geometría se haya dejado de lado solamente por ese tema, siendo que los colegios deberían haber implementado a los profes, ¿no? Pero lo vamos a ver. ¿Ya? Yo sé que siempre hay más preocupación por geometría, pero lo vamos a ver. ¿Ya? Lo que nos toca hoy día funciona fin. Y como les dije, funciona fin pertenece a la parte de función en variable real. Variable real. La función en variable real, en este caso, para esta PAE, se dividen en dos. La función afín, que la función afín es como esa función lineal, ahí vamos a ver la diferencia. Y la otra es la cuadrática. Hoy día, y de manera sincrónica, solamente vamos a ver la que va a ser afín. ¿Eh? ¿Y qué dice? Dice que la función afín es la que tiene esta forma. La forma f de x es igual a mx más r. En donde la m es lo que nosotros llamamos pendiente. Y la n es lo que nosotros llamamos coeficiente de posición. ¿Qué es la pendiente y qué es el coeficiente de posición? Lo vamos a ver a detalle. Primero, la m, que nosotros hacemos referencia a la pendiente, dice para qué lado está inclinada mi gráfica. Por ejemplo, esta gráfica va en subida. Si nosotros lo vemos de izquierda a derecha, como si nosotros fuéramos subiendo un cerro, por ejemplo, va
subiendo, aumentando esto. Entonces, si nosotros tenemos aquí nuestro plano cartesiano y lo que está en azul es la gráfica, esto de acá tiene pendiente positiva, es decir, el m es mayor a 0. Pendiente positiva. ¿Bien? Si la gráfica va en disminución, es decir, de izquierda a derecha, si nosotros fuésemos subiendo un cerro, es como si nosotros fuésemos bajándolo más que subiéndolo. ¿Bien? En este caso sería pendiente negativa, el n menor a 0, pendiente negativa. ¿Bien? Y tal caso también, hay otros dos casos que nos faltan. ¿Bien? El primer caso es que la pendiente sea 0, que es un caso especial. La pendiente es 0. Es totalmente recta, como si fuese un horizonte para allá, que es totalmente recto. ¿Bien? Y como si fuese algo totalmente así, ¿bien? Totalmente vertical, no me sale recto ahí, sí, significa que en este caso no existe pendiente. ¿Bien? Es imposible calcular la pendiente cuando algo es así. Estos son 4 casos. ¿Bien? Da igual el orden en que se pongan, pero 4 distintos casos de la pendiente. ¿Qué es la pendiente entonces? Es que la función es creciente. En este caso la función es creciente. En este otro caso la función es decreciente. ¿Bien? En este caso la función es constante. Y de hecho en este caso la función ni siquiera existe, porque esto de aquí no es una función. No existe. No existe. Comparable. Entonces no voy a quedar, no existe. ¿Eh? Entonces la función puede ser creciente, de izquierda a derecha va creciendo, decreciente, va de izquierda a derecha va bajando, constante, siempre se mantiene en una misma línea y no existe cuando la línea es hacia arriba. Como si yo fuese de izquierda a derecha, choco contra un muro. No hay nada por donde caminar. Esa es la idea. Eso con la pendiente. Ahora, chiquillos, ¿qué es el coeficiente de posición? El coeficiente de posición, el coeficiente de posición n, coeficiente de posición, es la intersección con el eje Y. Por ejemplo, si yo tengo mi gráfica de pendiente positiva, que va así, justo aquí en el n intersecta al eje Y. Y ese punto de ahí es el punto 0,n. Esa es la idea principal. Por ejemplo, veamos un ejemplo general. Bien, para que nosotros, fíjense que solamente mirando la forma de la función, nosotros ya podemos hacer más o menos un bosquejo de cómo sería la función. En este caso, supongamos que la función es 6x menos 2. ¿Qué significa? Significa que es una función que tiene que pasar justamente en el punto 0,-2, que es justo por el menos 2. Que lo voy a poner por acá. Y también tiene pendiente positiva. ¿Por qué? Porque el m es lo que acompaña al x, que vale 6, positivo. Y el n es igual a menos 2. Es decir, que intersecta al eje Y en el punto 0,-2. Es decir, esta gráfica es algo así. Algo así, yo no sé si es así, o es así, o es así. Pero sé que al menos tiene pendiente positiva y pasa por el menos 2. ¿Ven? Ahora, ¿qué tan agresiva es hacia arriba o qué tan agresiva es hacia abajo?
va a depender de otros factores. En qué punto intersecta el eje X también son otras cosas. Pero al menos solamente nosotros viendo la gráfica, nosotros podríamos saber todo esto y hacer más o menos un bosquejo de la gráfica de la función. Chiquillos, ¿entienden qué es la función afín entonces? ¿Y qué es la pendiente? ¿Y qué es el coeficiente de posición? Ya, Seba, ¿en qué te queda duda? No, o sea, no es que no me quede duda, sino que en sí no. Algunas cosas entendí, otras cosas no. Entonces. ¿En Pero cuál? después va a revisar bien la clase, no se preocupe. Ya, bien. Igual si tenéis dudas puntuales, tenéis que hacerlas nomás. No. Gracias. Ya, bien. Fíjense que todo lo que dije es un resumen de lo que está acá. Bien. Pero hay ciertos tipos de funciones especiales. ¿Ya? Funciones afín que son especiales. Por ejemplo, acuérdense, ¿no?, que la función afín es esta. La función mx más n. ¿Ya? El primer tipo de función especial es cuando el m es igual 1 y el n vale 0. Fíjense que si la pendiente es 1 y la n vale 0, ¿ya?, nos quedaría la siguiente función. 1x más 0, que es exactamente la función f de x es igual a x. Esta función f de x es igual a x, nosotros la llamamos función identidad. Eso de ahí es la función identidad. Y la gráfica de la función identidad es una recta totalmente que pasa por la mitad de todo. Y que el 1 choca con el 1 y que el 2 choca con el 2 y así el 30.087 choca con el 30.087. Lo mismo para los negativos, el menos 1 con el menos 1 y el menos 2 con el menos 2, el menos 3 con el menos 3 y así todos los negativos. Esa es la primera función especial. Poco recurrente porque es especial, porque es la función identidad. Otra función especial que si bien es un poco más recurrente es la función constante. Y la función constante ocurre, y esta es sobre todo mucho más especial, pero mucho más recurrente también, es cuando el m es 0. De hecho nosotros dijimos, cuando la pendiente vale 0, lo que tenemos es que la función es constante y que su gráfica va a ser así. Es decir, pongamos un ejemplo. Si la función es f de x es igual a 7, significa que la gráfica, bueno, la gráfica la voy a poner de negro, va a ser la diferencia entre las líneas. Bien, pasa aquí por el 7 y es recta, porque la función es constante. ¿Cómo sé que es constante? Porque no tiene la x, es solamente un número. ¿Eh? Y la última función, también especial y también que sea mucho más recurrente que esta, es cuando el n es 0. Cuando el n es 0, ¿eh?, esta función se llama función lineal. Esta es la función lineal. La gente confunde a esto de acá como la función lineal, pero eso es la función afín. La función lineal es una función especial que se deriva de la función afín. Y es una función que siempre pasa por el origen. Es decir, siempre pasa por el 0, 0. Puede pasar así, o puede también que pase hacia abajo. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la pendiente. Pero siempre pasa por el origen, siempre pasa por el 0,0. Esas son las funciones especiales. ¿Ya? Pero la verdad es que tan especiales no son. Si nosotros confundimos, entendemos más bien las funciones afín en general
Estos son funciones afín, nada más. Simplemente funciones afín cuando se dan ciertos valores. Diego, Seba, ¿lo entienden? Sí, profe. Ya, perfecto, porque nos queda algo bastante importante. Primero, ¿cómo se evalúa una función afín? Evaluación de una función. El evaluar una función, bueno, una función afín normalmente es un muy buen ejemplo de costos o gastos que son semivariables, ¿bien? En ejercicios. ¿A qué se refiere que sean semivariables? Es que tienen una parte que es fija, ¿bien? Más una parte variable. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, el servicio de la luz. Ustedes saben que si no, en todo un mes no ocupan nada de luz, o el servicio del agua, si en todo un mes no ocupan nada de agua, igual les cobran. Súper poco, pero igual les cobran. ¿Por qué? Porque el agua y la luz te cobran un servicio que es fijo. ¿Bien? Una parte fija, que es normalmente por el uso del medidor, el uso de las cañerías y demás, lo cobran fijo. Y después hay una parte variable. ¿Por qué es variable? Porque depende y va variando dependiendo de lo que uno va consumiendo, tanto de luz como de agua. Entonces, las cuentas de luz y de agua tienen funciones afín. La función afín recurrentemente se hace para gastos semivariables. Y de esto, la mayor cantidad de ejercicios de función afín hacen referencia a gastos semivariables o costos semivariables. Como por ejemplo, esto de acá. Dice, la función que representa el valor, bien, a pagar en un taxi, ¿bien?, después de recorridos X metros, ¿ya?, es la siguiente. ¿Qué significa esto? Significa que en el taxi uno por simplemente subirse al taxi ya me van a cobrar 250. Solamente por subirse al taxi. Y que por cada metro que yo avance me van a cobrar 0,8 pesos. Por cada metro. Eso me dice esta función, para que la podamos entender. Entonces, la pregunta es, el valor a pagar por un recorrido de 3 kilómetros, ¿bien?, como el X está medido en metros, ¿bien?, se pasaron los 3 kilómetros a metros, es decir, 3 kilómetros es equivalente a decir 3000 metros. ¿Bien? Entonces lo que se hizo es hacer no f de x, sino que f de 3000. ¿Y qué es lo que hago cuando hago f de 3000? Tal como aparece arriba, en donde aparece la x, en vez, como era 0,8x, ahora es 0,8 por 3000 más 250. Si ustedes lo hacen ahí, lo calculan a mano o con la calculadora, esto le va a dar 2400 más 250, que nos da como resultado 2650. Entonces, por 3 kilómetros que se van a andar, van a tener que pagar 2650. ¿Bien? Y fíjense, los taxistas, bueno, aquí en Los Ángeles no pasa eso. ¿Bien? Aquí en Los Ángeles uno lo que hace es, bueno, no sé si han andado en taxi porque últimamente es puro Uber y demás cosas, pero el taxi uno dice cuánto me cobra hasta cierto lado, y aquí en Los Ángeles como todo este bastante tica la ciudad,
dicen, no, ellos tienen sus tarifas. Entonces, como que vaya a cierto sector, vaya al terminal, ahí me cobrarán, no sé, 3 4 mil pesos. Y así, voy al centro, 5 mil pesos y te van cobrando. Pero si tú vas a ciudades más grandes, como por ejemplo Santiago, para irnos al extremo más grande, como en la ciudad es tan grande, ellos no tienen tarifas determinadas para cada lugar, sino que tienen un cuenta kilómetro que al lado tiene también el valor de lo que van a cobrar. ¿Bien? Entonces, a medida que ellos van avanzando kilómetros, va aumentando el valor, pero no va aumentando de manera lineal. Bueno, sí de manera lineal, pero tiene una base que en este caso sería 250 y por cada kilómetro va aumentando la tarifa por kilómetro. ¿Lo entienden, chiquillos? ¿Seba, Diego? ¿Bien? ¿Seba? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Te escucho? Sí, ¿qué le pasa al internet? Sí, se me cortó un poco al final, pero sí, sí, Ya, caché. bien. Bueno, el truco que siempre se le ha alegado a los taxistas es que ellos manipulan esas cosas y que los kilómetros pasan más rápido. Bien, o que te están cobrando, o que algunos kilómetros son baratos y otros kilómetros son más caros. Bien. Es lo que siempre se le ha alegado a los taxistas. Fíjense, chiquillos, que muchas veces todas estas cosas, si nosotros tenemos muchos puntos, podemos hacer la gráfica. Y de hecho nosotros podemos hacer la gráfica sin ni siquiera tener ni un punto, solamente viendo la función. Y nosotros lo hicimos, por ejemplo, acá. Solamente teniendo la función nosotros tuvimos una gráfica. Bien. Pero nosotros también podemos hacer el sistema inverso. Es decir, me dan un punto y en base a que yo tengo un punto puedo también calcular la función. ¿Ya? Como por ejemplo esta función punto pendiente. ¿Ya? ¿A qué se refiere la función punto pendiente? Que hacia nosotros nos dicen la función de pendiente 5 pasa por el punto 3,2. Por ejemplo, ¿cuál es la función? ¿Bien? ¿Se va a escuchar? Sí, profe. ¿Se te ha No ido el sé qué. internet? Sí, anda medio lento. No sé qué le pasa. Fíjate que lo que vamos a hacer ahora, para hacer una pequeña retroalimentación, es que fijémonos en este ejercicio. Si a nosotros nos dicen la función de pendiente 5 pasa por el punto 3,2 y nos preguntan cuál es la función, ¿bien? O la ecuación. ¿Bien? Nosotros, ¿cómo hacemos eso? Primero, tenemos que tener muy en claro que el punto 3,2 hace referencia al x1, al y1. Y el 5 hace referencia a la pendiente, m. ¿Bien? Y estas dos cosas las tenemos que tener súper claras. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a reemplazar esto en esta función, en esta fórmula. De esta manera, y menos i1, el i1 vale 2, es igual a m, que vale 5, por x menos x1, que vale 3. Y esto me queda i menos 2 es igual a 5 por x y 5 por menos 3. Esto me da 5x y 5 por menos 3 me da menos 15. Y lo que tenemos que hacer aquí ahora es despejar el i. De manera que me va a quedar i es igual a 5x menos 15 más 2. Por ende, el i vale 5x menos 13. ¿Bien?
Como nosotros siempre tenemos que saber, y esto es básico dentro de las funciones, que el f de x es lo mismo que decir y, es decir, en vez de poner y, pongo f de x. F de x es igual a 5x menos 13. Inclusive, como yo tengo esto, yo podría hacer aquí la gráfica. Bien, una gráfica bastante simple, ¿eh? Pero la gráfica que pasa por el menos 13, bien, y de ahí se tira hacia adelante y con pendiente positiva. ¿Por qué? Porque el m es mayor a 5, es mayor a 0. ¿Se entiende la lógica, Diego? O sea, Sí, profe. bien. Diego, tú. A mí no me quedó claro, profe. Ya, ¿cuál parte? ¿Todo? No la parte que empezó a explicar del i del i menos 2, después 5, agregó ahí, x menos 3 por ahí. Ya, la idea es que nosotros, fíjate que tenemos un punto que es 3,2 y este punto 3,2, tal como yo puse acá, nosotros tenemos que saber, bueno, lo voy a eliminar acá porque para hacerlo más a detalle. El 3,2, nosotros siempre sabemos que cualquier punto es x, y. Cualquiera. ¿Ven? Pero en este caso, el primer punto yo lo voy a llamar x1. Y el segundo punto, en la segunda coordenada, la voy a llamar y1. ¿Ven? Son x e y, pero va a ser x1 e y1. Y la pendiente es m es igual 5. ¿Ven? Ahora, la función, cuando a mí me dan un punto y una pendiente, yo puedo calcular la función por la fórmula punto pendiente. Y la fórmula punto pendiente es esta. Es i menos i1. ¿Cuánto vale el i1? Vale 2. Es igual a m, que vale 5, por x menos x1, que para nosotros x1 vale 3. ¿Bien? Ahora bien, multiplico el 5 por todo este paréntesis, el 5 por el x y el 5 por el menos 3. 5 por x me da 5x y 5 por menos 3 me da menos 15. ¿Bien? Y lo que hago ahora es despejar el i. Simplemente despejo el i. ¿Por qué despejo el i? Porque nosotros tenemos que tener en claro que el i, decir i, es lo mismo que decir f de x. Entonces, cuando despejo el i, como en este caso me quedó i es igual a 5x menos 13, ¿ven? En vez de poner i, pongo f de x. Es decir, aquí, yo en este punto, ya encontré cuál es la función. La función es esa. Y esa función tiene esta gráfica por lo que vimos antes. Por el tema de la función, porque la pendiente es positiva y porque el coeficiente de posición es el menos 13. Diego, ¿ahí se entiende mejor? Sí, profe, ahí me quedó más claro. Perfecto. Bien. Porque no es la única forma de hacerlo. Hay veces, tiquillos, que a nosotros no nos van a dar la pendiente, sino que nos van a decir: calcule la función. Calcule, por eso me sonaba raro. Calcule la función que pasa por los puntos por los puntos 1,3, por ejemplo, y puntos 5,7, por ejemplo. ¿Ve? Y en este caso yo no tengo un punto y una pendiente, sino que tengo dos puntos. Por eso tengo que ocupar la función punto punto. Y esa fórmula la voy a escribir aquí. Bueno, nosotros tenemos que tener claro que tenemos dos puntos. Primero, el primer punto, nuevamente, la primera coordenada es x1 y la segunda coordenada es y1. ¿Ya? Y en el segundo punto, la primera coordenada va a ser x2
y la segunda coordenada va a ser I2. ¿Qué tenemos que tener claro? Fíjense que la ecuación que nosotros ahora tenemos que reemplazar es la siguiente. I menos I1 es igual a I2 menos I1 partido X2 menos X1 por X menos X1. Lo que puede parecer muy largo, pero no es tan largo por lo siguiente. Porque nosotros tenemos que saber también que la pendiente se puede calcular si es que yo tengo dos puntos. Y la pendiente se calcula como I2 menos I1 partido X2 menos X1, que es lo mismo que aparece aquí. Es decir, esta función es exactamente la misma, esta fórmula es exactamente la misma que la fórmula anterior, fíjense. Esta es igual a esa. Solamente que ahora yo tengo que calcular la pendiente aparte. Y eso es lo que vamos a hacer. El I2 vale 7. El I1 vale 3. El X2 vale 5. Y el X1 vale 1. Así que el resultado de esto es 4 partido 4. El resultado me da 1. La pendiente en este caso vale 1. ¿Bien? Entonces ahora reemplazo en mi otra fórmula. I menos I1. El I1 vale 3. Es igual al M, que vale 1, por X menos X1, que vale 1. Entonces aquí me queda I menos 3 es igual a 1 por X. 1 por menos 1 es menos 1. Despejo el I. Paso ese menos 3 para el otro lado, positivo. Y me queda I es igual a X más 2. Y como nosotros sabemos y debemos saber que escribir f de x es lo mismo que escribir y, eso nosotros debemos saberlo. Bien, esto es exactamente lo mismo que escribir f de x es igual a x más 2. Que esto de acá tiene una gráfica, si nosotros lo queremos, que es la siguiente gráfica. Aquí tengo el x, aquí tengo el y. Y es una gráfica que pasa por el 2. ¿Bien? Y pasa por el 2, porque es el coeficiente de posición, y tiene pendiente positiva. Porque en este caso el m vale 1, porque acá lo acompaña el x, si no lo acompaña nada, lo acompaña un 1. Y el n vale 2, porque es el coeficiente de posición, la intersección con el eje Y. Chiquillos, esta fórmula, ¿la entienden? ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto. Perfecto por lo siguiente. Porque ahora les toca a ustedes. ¿Bien? Voy a poner aquí pendiente 6 y punto 2,3. ¿Bien? Y pendiente 4 y punto 1,7. Bien, este para el Diego y este para el Seba. Bien, chiquillos, háganlo y envían una foto por WhatsApp. Bien, ahora tienen unos minutitos para hacerlo. Quedan 10 minutos para que termine la clase, pero no lo hagan en los 10 minutos. Intenten hacerlo antes porque quedan una cosita muy pequeña de explicar. ¿Bien? Así que, chiquillos, voy a dejar esto aquí mismo para que ustedes puedan seguir los pasos. En este caso es como el primer caso. Pero ustedes lo van viendo. Si tienen dudas me van preguntando también.
A todo esto, Seba, ¿estáis con WhatsApp? No, profe. Mañana creo que me entregan el teléfono. Ah, estás sin Que teléfono. sí, no están arreglando. Ya, lo único que deberías hacer es decirme cómo que te queda la función. ¿Ya? Bueno, Eh, ya. ¿Vais a tener el mismo WhatsApp o no? sí, profe. Ah, ya, perfecto. Profe, ¿Sí? ¿es M4I o M4 separado y después la I? No, el M vale 4, es decir, que la pendiente vale 4. Ah, ya. Y el punto es el 1,7. Ya, ya. Gracias.
Oh, perdón, chiquillos, que de la nada aparecieron estas cosas. Probablemente me se va a apretar algo. Ya, chiquillos. 6,8. ¿Por qué Seba te dio un número? ¿Eh? Ya. Primero vamos a hacer el del Diego. ¿Bien? Fíjense, chiquillos, que ustedes tenían que reemplazar sus datos simplemente en esta fórmula. En el i menos el i1 es igual a m por x menos x1. ¿Bien? Sabiendo que esto de acá era el x1 y eso de ahí era el i1. ¿Bien? Así que, por ejemplo, para el Diego era i menos 3 es igual a 6 por x menos x1 que valía 2. Tal como nosotros lo estábamos haciendo hasta ahora. Ahora, 6 por x y 6 por menos 2. 6 por x me da 6x y 6 por menos 2 me da menos 2. ¿Bien? El menos 3 que está en este lado, restando, va a pasar para el otro lado sumando. ¿Bien? Entonces me va a quedar que el i es igual a 6x menos 9. ¿Bien? Y que eso nosotros también, si queremos, podemos hacer la gráfica que pasa, tiene pendiente positiva y que pasa por el menos 9. ¿Bien? Y por el otro lado, sea, si nosotros reemplazamos ahora para tu función, me queda i menos i1, que vale i1, el de ustedes vale 7, es igual a 4, ¿bien? Por x menos x1, que vale 1. Se multiplica este con ese y ese con ese, me queda que el i menos 7 es igual a 4x menos 4. Voy a pasar ese 4 que está a este lado, ese 7 que está a ese lado restando, lo voy a pasar por el otro lado sumando. ¿Bien? Me queda 4x menos 4 más 7. Finalmente me queda i es igual a 4x más 3, que en una gráfica sería algo pendiente positiva que pasa por el punto 3. Esa línea. Sí, tú me dijiste, me dio 6,8. Fue como raro, no tenía que darte un número. No, la verdad no sé. No sé qué pasó ahí. Ya, bien, chiquillos. Anoten eso. Anótenlo, ¿bien? Perdón. No, toco la alarma. Bien. Sí, hay que revisar esa parte. Bien, voy a subir al tiro la clase. Bien, chiquillos, la última parte tiene que ver con, para que alcancemos a hacerla. Bien, alcancemos a verla, esto que puse en este recuadro. Bien. Que es más que nada saber, más que este recuadro, de esto no va tanto, el hecho de saber cómo es la gráfica de una función. Es decir, saber si esta es la función f de x. ¿Bien? Fíjense que la x1 toca a la gráfica justamente acá, y esto me da como resultado el 3. Es decir, si yo saco f de 1, me va a dar como resultado 3. ¿Bien? Si yo en la x es igual 2, ¿bien? Si pongo la x es igual 2, intersecta la gráfica aquí, y eso me da como resultado 5. ¿Bien? Significa que f de x, bueno, f de 2 me debería dar como resultado 5. ¿Bien? Pero eso es para poder análisis gráficamente. De hecho, cuando nosotros vemos ejercicio la otra semana, en esa semana nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay ejercicios muy parecidos a este que son súper fáciles, simplemente saber leer eso. ¿Se entiende eso, chiquillos? Ya, perfecto. Bueno, sáquenle una foto en el caso del SEA, un pantallazo a esta parte, para que pongan su ejercicio
y que lo hagan ahí con atención. Seba, Diego, si es que les quedaron muchas dudas con eso, vuelvan a revisar esta parte. Yo voy a subir el video ahora, no lo revisen ahora porque es muy tarde, no son horas. Pero vuelvan a revisar los ejercicios, vuelvan a revisar la clase y pregúntenme, ¿bien? Pregúntenme. La verdad es que ustedes ocupan poco el comodín de preguntarme. Ocúpenlo, ¿bien? Ocúpenlo. Así que eso. Ya, chiquillos. Nos veremos el otro martes. Acuérdense que el otro martes vamos a revisar los ejercicios de relaciones y funciones. Revisen la clase que es complementaria a esta, que tiene que ver con su función cuadrática, ¿ya? Si hay una materia que tienen que revisar sí o sí, es la función cuadrática. O sea, la función cuadrática tienen que saberla sí o sí. Es decir, esa clase de función cuadrática más la clase de ejercicios que se va a subir la otra semana son claves para tener un buen puntaje. Créanme, hay como 4 o 5 ejercicios siempre de función cuadrática, así que pongámosle bueno con eso. ¿Bien? Así que eso, chiquillos, cualquier duda ustedes saben, tienen mi WhatsApp, tienen mi correo en el caso del Seba, si es que todavía no tiene el teléfono, o tu mamá tiene mi WhatsApp, así que me podía hablar por ahí por cualquier duda que podáis tener, ¿ya? O por a través de los chiquillos, no hay problema. Así que eso, chiquillos, nos vemos el otro martes, que estén súper, que tengan un muy buen resto de semana. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, chao. profe, que esté bien.